Muchas gracias, José, y muchas gracias a los asistentes por estar ahí para escuchar mi presentación sobre Japón, Destinos Secretos, que es la segunda edición de este seminario o webinar Oster Tour, en el que en la anterior ocasión he explicado sobre los destinos más turísticos, más populares, más conocidos, y en esta segunda ocasión voy a presentar las zonas menos conocidas, no obstante llena de atractivos turísticos. Sin más, voy a empezar con mi presentación. Primero, que Hola. Digo, Su, que te escuchamos perfectamente. ¿Sí? ¿Hola? Sí, Sí, se sí, escucha, ¿no? Vale, sí. perdón. Bien, la geografía y la distribución regional de Japón. Tenemos la extensión, una tercera cuarta parte de España, tenemos cuatro islas principales. Pues todo esto, pues ya lo mencioné también en la presentación anterior, de modo que les animo para que lo revisaran también, que ahora en este momento está colgado en la página del Ostertour Webinar. Lo que sí quería dar importancia en esta ocasión es que Japón está dividido a grandes rasgos en 9 regiones. Aunque hay disputas de si una provincia entra en una región o otra, pero más o menos se divide en estas regiones que se ve ahora en el plano con los colores. Japón es un país montañoso, donde un 61% del terreno son montes y también tenemos grandes recursos naturales que de ello, pues 2 tercios de terreno son bosques, que hay vegetación, y significa ser el número 2 en el mundo en proporción de vegetación que hay en el país, solo por detrás de Finlandia. Y luego, pues estas montañas y de estar rodeado de diferentes mares, principalmente el Pacífico, el de Mar de Japón hacia el norte, o incluso los mares árticos y subtropicales, pues hace que se dividan en microclimas diferenciadas entre una región y otra. Incluso de un lado de un monte a otro, pues también cambia lo que es el clima y también las costumbres que se ha desarrollado en atención a esas condiciones climatológicas. Y veremos pues cómo se ha ido desarrollando esas diferentes costumbres y culturas por regiones. Bien, antes de ir a cada región en concreto, pues quiero presentar un poco eh, pues cómo de diferente es de una zona a otra de las regiones japonesas. Estoy poniendo un ejemplo de una temporada en concreto en Japón y sorprendentemente se puede hacer todo esto a la vez. Estamos hablando en abril en la zona subártica japonesa, en Hokkaido, se puede dar un paseo en un barco rompehielos en la ciudad de Abashiri. Bajando un poquito más, en la zona de Hakuba, todavía se puede esquiar perfectamente. Y en la provincia de Nara, en el monte Yoshiro, la floración de los cerezos está en plenas condiciones para contemplarlos. Y un poquito más hacia el sur ya empiezan las flores de colza en Fukuoka, y finalmente en las islas subtropicales de Okinawa se puede bucear. Todo esto a la vez. Bien, pues empezamos por las regiones periféricas de Japón. Primero la que se sitúa más hacia el norte, que es Hokkaido, la tierra subártica de Japón. Bien, como se puede ver en el plano, Hokkaido es la isla que se sitúa al norte de Japón, al extremo norte de Japón, y es la segunda isla más grande. Se localiza, bueno, y la gran parte de esta isla tiene clima subártico y por eso se diferencia mucho del resto de las islas que componen el país. También tiene una peculiaridad meteorológica
en Hokkaido es que casi no hay influencia de Tsuyu, que es la época de lluvias o de tifones. La época de lluvias son las que vienen cubren la gran mayoría de la parte de Japón, que sería pues en mediados de junio a mediados de julio, y los tifones suelen llegar pues en septiembre, algunas veces a principios de octubre. No obstante, Hokkaido no recibe a ninguno de estos fenómenos. Realmente, por ejemplo, en época de lluvias, a mí me encanta viajar por Japón por tener ese ambiente nostálgico, romántico, entre suelos de piedra mojado y los templos. Y bueno, yo creo que incluso la época de lluvias es un atractivo turístico de Japón. No obstante, también es cierto que hay muchos viajeros que lo quieren evitar. Pues en esas ocasiones, pues quizás Hokkaido pueda ser un destino muy recomendado. La isla de Hokkaido, hasta siglo XIX, lo que es el dominio administrativo japonés, solamente llegaba a una muy pequeña parte del sur de la isla, donde los señores de Matsumai y Hakodate se instalaron, pero prácticamente solamente para comerciar con la tribu nativa de Hokkaido, que son la tribu Ainu. Lo que es la explotación de terrenos y desarrollo industrial en Hokkaido llega bastante tarde. Esto de qué hablo, de que es hasta siglo XIX no se ha explotado la zona, de modo que Hokkaido conserva un gran recurso natural, también porque la tribu Ainu era un tribu que convivían con la naturaleza, y todavía se sigue también esa tradición o esa cultura de respetar a la naturaleza. De modo que en Hokkaido todavía se conserva grandes recursos naturales y los atractivos basados en ellas. En concreto, pues podemos empezar desde el norte del todo, la península de Shiretoko, que es uno de los últimos bosques primitivos de Japón, con ecosistema totalmente salvaje y es declarado Patrimonio Natural por la UNESCO. También se pueden ver a los animales que viven en condiciones totalmente naturales. Luego, bajando un poquito, podemos encontrar con el Parque Nacional de Akan, con impresionantes paisajes, con contrastes de montes y de lagos, muchos de ellos también de tipo caldera, y por eso mismo, y por haber sistemas volcánicos en la zona, también hay muchos onsen, que son los baños termales de Japón. Y luego en la parte central encontramos la región de Furano, que es conocido por los campos de lavanda que florecen entre junio y julio. Esta zona tiene una extensión geográfica o de terreno más llana, que también por eso impulsan, o que es muy popular también como destino de una visita de los aficionados a la bicicleta. Y luego Sapporo es la capital de la región, conocido por su festival de la nieve, el Sapporo Yuki Matsuri de febrero. El que está viendo en la fotografía es una construcción de nieve. Si puede ver el tamaño, pues verán la grandeza que tiene este festival, ¿no? Y no solamente se exhibe un edificio, sino que toda la ciudad se llena de figuras y de construcciones de nieve. Y por último, Niseko. Es un ski resort de prestigio que representa a Japón, un país donde hay muchas pistas de esquí, y me parece que era el segundo de todo el mundo en número de pistas de esquí que tienen en su país. Y Niseko es especialmente conocido mundialmente por la calidad de nieve que tiene. Y además también es interesante este largo periodo en el que se puede esquiar, que es desde noviembre a mayo. Bien,
¿Cómo accedemos a la zona de Hokkaido? Al situarse así muy lejos de los principales aeropuertos internacionales, las principales vías de acceso son a los aeropuertos distribuidos en toda la isla de Hokkaido. No obstante, muy recientemente se ha conectado lo que es la isla principal de Japón con el Hokkaido hasta Hakodate, el extremo sur. Eh, el tren Shinkansen, dando el acceso directo desde Tokio en 4 horas. También hay quienes viajan en ferry, aunque se tarda bastante tiempo, pero hay algunos ferries que tienen instalaciones como el baño o como lo que son las habitaciones con tatami para ir pues como si fuese un alojamiento y mientras duermen pues llega desde la isla principal hasta Hokkaido, ¿no? Y como he mencionado anteriormente, a diferencia de otras regiones de Japón, Hokkaido se extiende unos terrenos muy llanos y grandiosos, de modo que pues muchos también van a hacer la visita para hacer actividades de bicicletas. Pasamos a la siguiente región, que es la región de Tohoku, que ya está dentro de lo que es la isla principal de Japón. Es un destino lleno de cultura rural y folclores y legado de los samuráis. Bien, es una región que se extiende al norte de la isla principal y se divide principalmente en dos zonas, el lado del Pacífico y el lado del mar de Japón. La zona de Tohoku, por su lejanía desde la antigua capital imperial de Kioto o de las fuerzas administrativas militares de los samuráis o shogunato, que estaba en Tokio, era una zona en la que los señores locales, los gobernadores locales, tenían mayor autonomía que les permitían desarrollar su propia industria y costumbre, que hoy en día se sigue y se puede contemplar incluso hoy en día en los festivales tradicionales como el de Nebuta Matsuri. El que he puesto para la portada de esta región era esto, ¿no? El Nebuta Matsuri, que es una linterna gigantesca decorada de papel, iluminada, que se transporta en carrozas y va en desfile. Y, o si no, las danzas tradicionales o las canciones folclóricas de esta zona. También son los legados de esa cultura peculiar que se ha desarrollado en esta región. Y también he dicho que es una zona de los samuráis. Los samuráis, quiero decir, porque durante la Guerra Civil y la Revolución Meiji del siglo XIX, los señores feudales de la zona de Tohoku se unieron y lucharon en el bando del shogunato de Tokugawa, o sea, es decir, del antiguo régimen de los samuráis, hasta su definitiva derrota por las tropas de nuevo régimen. Por eso se podría decir que es una zona donde estuvieron los últimos samuráis. Aquí presento una foto de un señor feudal muy famoso entre los japoneses, el Masamune Date, pero incluso también a algunos les puede sonar aquí en España porque es el señor feudal que envió la primera delegación diplomática japonesa a la España de la época de Felipe II. Bien, tenemos aquí los atractivos que podemos disfrutar en la región de Tohoku, empezando desde el norte, en Aomori. En la provincia de Aomori podemos ver el jardín del castillo Hirosaki, conocido como uno de los 3 lugares más bellos para contemplar las flores de cerezos. Y además de flores de cerezo en otras regiones de Japón,
suelen florar entre finales de marzo a principios de abril. No obstante, por su ubicación en el norte, en este caso, su floración llega en la segunda quincena de abril, incluso llegando a poder ser contemplados hasta primeros de mayo. ¿Qué es lo que pues aporta esto? Pues que a pesar de que el tiempo para ver la floración de cerezo es bien corto, pero si aprovecha este viaje a la zona de Tohoku, las personas que no han podido viajar a finales de marzo también podrá ver las flores de cerezos. Es como una segunda oportunidad para verlo. Y luego bajamos a la provincia de Akita para ver el Akita Kanto Matsuri, que es un festival de torres de linternas de papel en forma de los sacos de arroz, porque es una fiesta para agradecer y desear la buena cosecha de arroz. Se celebra en agosto y es visitado por 1,3 millones de visitantes. Luego, al otro lado, en el lado pacífico, también estamos viendo el templo Chusonji, conocido por su panteón dorado del siglo XII, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bajamos un poquito más hacia el sur, en la ciudad de Sendai, estamos viendo las islas de Matsushima, una bahía en la que se distribuyen 250 pequeñas islas que se puede dar un paseo con el barco para contemplar esa belleza. En el lado del mar de Japón, otra vez, un poquito más hacia el sur, estamos viendo los montes de Dewa Sandan, los tres montes sagrados de Shugendo. Shugendo es un tipo de chamanismo japonés conocido por sus duras prácticas para que los practicantes puedan obtener una mayor capacidad espiritual. El Dewa Sandan ha sido declarado o ha sido valorado con 3 estrellas en el guía verde de Michelin. Y por último, al sur de todo, el castillo de Aizu Wakamatsu, que es donde se ha vivido el último combate, uno de los últimos combates de esa revolución Meiji que hablamos anteriormente. Es decir, que es donde durante más tiempo ha permanecido la cultura y las figuras de los guerreros samurái. Bien, los accesos a Tohoku es bastante sencillo, más que nada porque hay una línea de tren bala, hay una línea de tren Shinkansen que conecta directamente a Tokio con el extremo norte hasta Aomori y continúa hasta Hakodate, la isla de Hokkaido que hablamos anteriormente. Y luego al otro lado del mar, es decir, perdón, al otro lado de la tierra, para el otro lado de la costa, que es las ciudades principales como Yamagata o Akita, se puede viajar en un tren bala que ramifica desde las estaciones que va haciendo parada el tren bala troncal. Y para otras zonas también es recomendable en la región de Tohoku realizar viajes en los trenes locales, que muchos aficionados a las fotografías se acercan en esta zona de Tohoku para sacar fotografías como la que muestro aquí en la pantalla, ¿no? Los trenes locales que va pasando por los paisajes rurales y entre la naturaleza. Esta línea se llama la línea de Tadami, circula por la zona de Aizu, donde estaba el castillo que he presentado anteriormente, y por otro lado hay otras líneas locales que va pasando por la costa del mar de Japón, que también es muy famoso por sus vistas hacia lo que es la caída de sol con el mar. Bien, saltamos a la siguiente región, que es la región de San'in. El San'in es la parte suroeste de la isla principal de Japón.
Y su nombre, Sannin, significa literalmente la sombra de los montes. La sombra, porque al otro lado de, de la sierra, que recorren del oeste a este, están las ciudades, está la región que se llama Sanyo, al que pertenecen las ciudades conocidas como pueden ser Kobe, Okayama, Hiroshima, todo esto que está conectado con el tren bala. Y como Sanyo significa el lado soleado, por eso como se sitúa al lado opuesto, pues se llama Sannin, la sombra de los montes. Al estar en una zona así de sureste, parece que es una zona cálida. No obstante, al situarse frente al mar de Japón y el lado norte de la costa, hay ocasiones en el que nieva en esta zona también. Es una región que está muy ligada al sintoísmo, es decir, la mitología japonesa, donde muchos lugares han sido escenas de la mitología japonesa. De hecho, el santuario de Izumo Taisha, que es esta, la que estaba en la portada, se considera se considera el lugar donde todas las deidades se reúnen una vez al año. Hay una historia curiosa ligado a esto, es que en noviembre a noviembre los poetas antiguos japoneses lo llamaron el mes sin dioses, el mes sin deidades, porque todas las deidades se reunían en el Izumo Taisha y pues donde en el resto pues desaparecían todos los dioses, ¿no? Todas las deidades. Por eso lo llamaban Kannazuki, el mes de sin dioses. No obstante, solamente en la región de Izumo lo llamaban Kamiarizuki, que quiere decir el mes donde hay dioses, ¿no? Porque todos acudían aquí. Y también era una zona muy rica, aunque se llame esto de sombra del monte o que es una zona poco visitado, pero es una zona de gran riqueza porque siempre ha habido un gran comercio marítimo por los puertos de esta zona, los que iban subiendo hacia el norte desde el sur, y también poseía una de las minas de plata más ricas de Japón. En el siglo XVI, Japón era una superpotencia en cuanto a la producción de plata, ocupando una tercera parte de la producción mundial, con aproximadamente 200 toneladas de plata al año, y de los cuales 38 salían de la mina de esta zona de Sannin, el mina de Iwami Ginza, que era una de las más importantes del mundo, junto a la de Potosí, en Bolivia. Bien, en Sannin se distribuyen estos atractivos turísticos muy populares entre los japoneses. Si comenzamos desde la parte oriental, estamos viendo el Amano Hashidate, que es un camino un camino estrecho sobre el mar, que tiene una longitud de 3,6 kilómetros. Y la gente le puede sorprender que esto está en Kioto, aunque provincia de Kioto, ¿no? No la ciudad de Kioto, la que la gente pues se imagina que es la ciudad, la gran capital imperial de Japón, con grandes arquitecturas. Pues si nos vamos hacia el norte, desde esa ciudad hasta llegar, hasta tocar el mar de Japón, la parte de la bahía, pues podemos ver unos paisajes naturales como esto, considerado como uno de los 3 más bellos de Japón. Yendo un poquito más hacia el oeste, podemos ver la villa de Ekinosaki Onsen. Es una villa de fuentes termales, documentado ya desde el siglo VIII y considerado el mejor manantial en la época de Edo, por sus beneficiosas condiciones del agua.
Lo curioso de esta villa, que es lo que es el traje oficial para visitarlo, son yukata. Son como tipo de kimono simple, como que se usan como batas después de haberse bañado en los baños termales. Pues pasear con un yukata en esta villa es obligatorio. Un poquito más hacia el oeste, llegamos a las dunas de Tottori. Pues parece que pues no es Japón, ¿no? Es un desierto de arena que se extiende a lo largo de la costa en 16 kilómetros. Pertenece a la red de geoparques mundiales de la UNESCO. Y luego, cerca del santuario de Izumo Taisha, que he explicado anteriormente, está el Museo Adachi. Es un museo de arte, de pintura, pero además de sus colecciones es conocido por su jardín japonés, premiado ya 15 años consecutivos como el jardín más bello del país. Y bueno, un jardín japonés más bello del país, pues se quiera o no, pues se quiere decir el jardín más bello de todo el mundo. Y por último, vemos el puente de Kintaikyo. Es un puente de madera en arco, construida con técnicas arquitectónicas muy complejas y muy peculiares. En sus alrededores se extiende una gran arboleda de cerezos. Y también por este valor arquitectónico, también tanto el gobierno local como el gobierno de Japón tratamos de impulsar la declaración del patrimonio de la humanidad. Y luego también explicar que es donde está el puente Kintaikyo, ya se encuentra en el lado de Sanyo, el otro lado del monte. Bien, los accesos en San-in, esta zona no recorre el tren bala. No obstante, de la zona de Sanyo, de tanto desde Osaka, Kyoto, o Himeji, Okayama, o Hiroshima o Yamaguchi, tienen accesos a las principales ciudades de la zona del otro lado. Aquí podemos, desde cada ciudad, pues tiene una conexión que posibilita llegar a las ciudades que he presentado hasta ahora. Los colores rojos son trenes regionales, los que suben hacia el norte, desde las principales ciudades de la zona del mar interior, y desde Hiroshima hay un autobús directo hasta la ciudad de Matsue, y que facilita la visita a la zona. También estamos viendo una isla a la costa de la zona, a la región de Sannin, la isla de Oki, que también forma parte de los geoparques mundiales de la UNESCO. Estamos viendo una roca que se llama la roca elefante, por su forma que tiene. Bien, pasamos a la siguiente región, nos desplazamos un poquito más hacia el suroeste, a la isla de Kyushu. La isla de Kyushu se sitúa al extremo suroeste cuando hablamos de las 4 islas principales de Japón, y posee importantes sistemas volcánicos. Los montes más conocidos puede ser el monte Aso o Sakurajima, y por eso mismo aporta a la isla de Kyushu una gran cantidad de aguas termales y diversidad de fuentes de los onsen. Y también al situarse más hacia el suroeste del país, también era la entrada de todo lo que es la influencia desde el extranjero, tanto en sentido comercial como de cultura. Como desde los países vecinos como China o Corea, hasta aquí llegaron también los misioneros, comerciantes, españoles, portugueses, otros europeos, durante el siglo XVI y el siguiente XVII también. No obstante, en esa época de Edo,
a partir del siglo XVII, Japón cerró todas las relaciones comerciales y diplomáticas con el extranjero. No obstante, a excepción de Holanda y China, y estaba permitido embarcar en Nagasaki, que fue el único puerto donde Japón podía seguir bebiendo de las influencias externas. Lo que hoy en combinación con la cultura autóctona japonesa, esta isla de Kyushu, se ha convertido y se conserva pues esa cultura mix entre lo extranjero y lo japonés, como puede ver en esta foto de un dulce típico de Nagasaki que se llama castella, y su origen es bizcocho castellano, que se puede deducir por el nombre que tienen. Fue introducido por los misioneros españoles en el siglo XVI. Bien, en Kyushu podemos ver estos atractivos. Por ejemplo, desde el norte, la ciudad de Hakata es la ciudad más grande de toda la isla de Kyushu. También se llama la ciudad de Fukuoka. Y es muy concurrido, sobre todo su barrio gastronómico, por los viajeros que buscan las comidas típicas locales. Uno de los más famosos es el ramen, que son fideos en sopa, y pues de estos en esta zona se salen puestos de comida, algunos ambulantes, algunos fijos, y pues cada puesto de comida pues tiene sus peculiaridades. Luego, yendo un poquito más hacia el oeste, podemos ver las porcelanas de Imari y de Arita, que son que es un tipo de arte muy altamente valorado, y su peculiar técnica de cocción y de decoración, que recibe la influencia de la metodología china. Y un poquito más hacia el sur, el Haus ten Bos es un parque temático ambientado en Holanda, también por esa relación comercial que se mantuvo, a pesar de que Japón había cerrado sus fronteras comerciales y diplomáticas durante mucho tiempo. Además de lo que es el parque en sí, también es conocido por el hotel que tiene, el Hotel Robot, que últimamente también se ha escuchado en noticias también, que los recepcionistas son robots. Bajando un poquito más, las islas de Amakusa, en la provincia de Kumamoto. Son islas que se conectan por puentes y por carreteras y carriles bici, que también es un destino ideal para viajar en bicicleta. Además, es una zona, en este sentido, muy idóneo para esta presentación, para Japón secreto, porque eran donde habían villas donde se ocultaban los cristianos perseguidos, los cristianos locales japoneses. Pues hay unas casas, por ejemplo, con altares en el que aparentemente es un altar budista, no obstante, por dentro o dándole la vuelta, pues se ven los altares cristianos. Pues ese tipo de cosas curiosas también se podría decir que es una fusión entre culturas totalmente diferentes, pero que viven todavía en esta zona. Bajamos un poquito más y estamos viendo los baños de arena de Ibusuki. Es un peculiar, también es un baño termal, porque aunque no son agua, pero son arenas calentadas por el calor de la tierra, por lo que son las efluencias volcánicas. Y pues es como si fuese una sauna. Pues la gente se baña en la arena. Volviendo un poquito hacia el norte, en Beppu, que la flecha se me ha ido un poquito, se me ha desplazado un poquito hacia la derecha. Esto está un poquito más
al oeste, donde se ve como una especie de bahía. Y es la ciudad con el mayor volumen de agua termal del país, donde la ciudad entera son baños termales. También hay gran variedad de fuentes, cosa que cada fuente tiene una peculiaridad, tiene sus propiedades diferentes y pues esas diferencias se pueden ver en un recinto turístico que se llama el Jigoku Meguri. Traducido literalmente significa dar una vuelta por el infierno. Es porque es un parque de aguas termales con diferentes colores, algunos rojos, y por las fumarolas que salen por todos los lados recuerda un poco a lo que es el paisaje del infierno. Y luego, por último, bajamos hasta el valle de Takachiho, un paisaje místico de profunda naturaleza, verde, con sus cascadas. Y es un lugar, pues este paisaje místico concuerda mucho con la tradición y con su arraigo, con la mitología que tiene la zona, que según la mitología narra que es donde el dios ancestral y de origen de sangre de la actual familia imperial descendió a la tierra. Bien, los accesos en Kyushu también tiene una red de tren de alta velocidad, el de Shinkansen desde Fukuoka hasta Kagoshima, aunque en el plano puede verse que es muy largo, no obstante en apenas 2 horas se conectan entre las ciudades de Fukuoka y Kagoshima, del norte al sur. También están distribuidas los aeropuertos por toda la región, dando acceso a cualquier lugar o cualquier destino que he mencionado anteriormente. Y también tiene una red de trenes locales desarrolladas. Y también a las islas que están fuera de lo que es la isla principal de Kyushu, también disponen de sus aeropuertos para acceder a ellas. Una de ellas podría ser el Yakushima, que se sitúa al sur de Kagoshima, que contiene un profundo bosque de pinos primitivos con más de 1000 años de edad. A estos pinos se le llaman yakusugi y es patrimonio natural de la UNESCO. Se pueden acceder tanto por vía aérea o por ferry desde Kagoshima. Pasamos a la siguiente región, que es Okinawa, un Japón subtropical. Bueno, aquí lo más habitual es que Okinawa, cuando se representa en un mapa de Japón, se representa un poco aparte, como las Islas Canarias. Pues evidentemente por su distancia desde lo que son las islas principales de Japón. Por ejemplo, desde Kagoshima a la ciudad, que se podría decir la ciudad grande, que se sitúa más al sur de Japón, hasta Okinawa, pues hay una distancia de aproximadamente 670 kilómetros y incluso desde la isla principal de Okinawa, que tiene la ciudad de Naha, a Yonaguni, en la isla del extremo occidental, hay otros 510 kilómetros. Este último, el Yonaguni, incluso queda mucho más cerca de Taiwán o de Filipinas que lo que son las grandes islas de Japón. Y por su situación, evidentemente, el clima es muy distinto a otras regiones de Japón, donde la temperatura media rara vez baja a más... no bajan más de 17 grados, incluso en el pleno invierno.
Y también por su situación era un país, bueno, antes de la situación, Okinawa anteriormente, las islas de Okinawa anteriormente formaba un reino independiente, el reino de Ryukyu, donde por su situación era el punto de encuentro de muchas culturas y de los países de alrededores, de tanto China o de otros países sudeste de Asia y de Japón. Y era un punto intermedio de vía marítima y bebieron de muchas culturas y de muchas mercancías también, lo que le generaba la riqueza de la zona. Y por eso mismo su cultura, tanto en forma de vestir, la arquitectura, costumbres, son totalmente diferentes a los de la isla principal de Japón. También es conocido por ser una región más longeva del mundo. Y bueno, es uno de los más longevas del mundo y pues también se explica por su sana y equilibrada gastronomía, su estilo de vida relajado también y su actitud positiva ante la vida. Bueno, la fotografía estoy mostrando lo que son las vestimentas de las personas de alta clase social de la época de cuando era el reino de Ryukyu, que es totalmente diferente a lo que son los trajes tradicionales japoneses. Bien, en concreto, pues ¿qué podemos ver? Pues todo un paisaje paradisiaco, una cultura muy diferente a lo que se podría ver en la isla principal de Japón, con mucho más colorido, viveza, un ritmo de música más alegre y pues en el propio en la propia isla de Okinawa, la isla principal. En la parte del sur podemos ver el castillo de Shuri, que es el palacio del rey de Ryukyu y Ryukyu, que ha sido una dinastía que se estableció en el siglo XIV y duró hasta el siglo XIX. Y en la parte norte de la isla de Okinawa se extiende un profundo bosque tropical de manglares que se puede pasear en un kayak pues entre estos paisajes, ¿no? Que incluso parece amazónica, se podría decir. Y luego pues vamos a otras islas. Kerama es la que más cerca de la isla principal de Okinawa queda y pues es una isla muy fácil de acceder desde la isla principal, no obstante con unas playas de arena blanca, con mar cristalina, transparente, apto para la gente que busca pues, lo que es un viaje de playa y de resort y de relajación. Y al lado, en Kumejima, también cerca de la isla principal de Okinawa, podemos ver la playa de Hatenohama, que es una isla que es deshabitada. Solamente tiene arena blanca, nada más, ni vegetación, ni construcción, nada. Solamente arena blanca y mar transparente. También es uno de los lugares muy famosos entre los que buscan un resort de playa en Japón. Bajamos al lado derecho de la foto a la isla de Miyako, el Irabu Ohashi, que es un puente de 3,5 kilómetros que atraviesa lo que es el mar, conectando entre dos islas y alrededores no hay nada, realmente es puente y mar, es lo que pues es su grandeza del paisaje, es realmente increíble.
Bueno, tiene 3,5 kilómetros de longitud. Obviamente, para quienes les guste pues contemplar estos paisajes, pues nada, puede dar un paseo a pie. No obstante, con tanta longitud, habitualmente la gente pues disfruta del paisaje en coche, cruzando este puente. Y luego pasamos a la isla de Yonaguni o Yonaguni-jima en japonés, que es la isla que se sitúa al extremo occidental de territorio japonés. Y aquí hay unas ruinas submarinas, o bueno, no sé si llaman ruinas, que podrían ser rocas también, porque todavía no se le ha dado una respuesta clara sobre si es de origen natural o artificial. No sé si podrá ver en la foto, aquí pues se ven como unos escalones que parece que se le ha dado un retoque para que sean unas escaleras o algo así. Pues esto también se puede ver en esta isla de Yonaguni. Aparte de que evidentemente pues todas estas zonas tienen sus playas y sol espléndidos. Y bien, los accesos a Okinawa. A Okinawa se accede principalmente, o por regla general, o casi obligatorio, en avión hasta la isla hasta la isla principal de Okinawa, o si no, a las islas ya un poquito más lejanas, como la isla de Miyako o de Ishigaki. Y desde ahí se desplazan a otras islas más pequeñas de la zona en los ferries. Este sería un poco el esquema de desplazamiento en Okinawa. Y también es importante indicar que hay mucha gente que piensa que, bueno, por ser una isla, se podrá viajar en ferry desde la isla principal de Japón. Pero como he mencionado anteriormente, hasta la isla más lejana, pues hay más de 1000 kilómetros. Y desplazar 1000 kilómetros en ferry son horas e incluso estamos hablando de días. De modo que el transporte más habitual para llegar a la zona de Okinawa desde desde la isla principal de Japón son los vuelos. Últimamente también se ha ampliado mucho lo que son las conexiones de los vuelos low cost, posibilitando aún más o facilitando aún más el acceso a estas islas de Okinawa. Estamos viendo una foto de un carro tirado por un búfalo, por una vaca, que es típico de la isla de Taketomi. Bueno, marca un poco lo que es el estilo de vida y de turismo que se puede hacer en Okinawa, ¿no? Todo transcurre al ritmo de este carro, tranquilamente, muy despacio, con sosiego, disfrutando de playa en pleno sol y mar azul que se ve hasta el horizonte. Bien, hasta aquí era la presentación de esta vez, el Japón secreto. Muchas gracias por su atención. Solamente introducirles que en enero tendremos otro webinar, otra ocasión para presentar los atractivos de Japón ante ustedes. En este caso se tiene previsto presentar los atractivos de Japón por temática y por segmentación de los viajeros. Pues una de las cosas que voy a hablar sería pues unas rutas de peregrinación, un turismo ligado a lo que es la religión y creencia japonesa. Y pues aquí presentaré el Shikoku Henro, una de las islas periféricas que no he llegado a explicar en esta ocasión. Lo presentaré la próxima vez. Y también el Kumano Kodo, el camino de peregrinación, donde se fusionan varias religiones de Japón. Hasta aquí es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.